Bien, bienvenidos al módulo de contabilidad de finanzas. Que tengan muy buen día. Vamos a comenzar primero con la revisión del sílabus para conocer qué es lo que vamos a revisar este semestre y conocer también la forma de evaluar. Entonces, este curso va a ser de modalidad, digamos, es un módulo presencial, pero debido a la contingencia, durante este semestre va a ser online. ¿Ya? Las clases van a ser todos los lunes de 9:30 a 12:50 horas. Este curso tiene 6 UD y requiere de un estudio autónomo, un trabajo autónomo, también de 6 horas cronológicas. ¿Ya? Eso es lo que se espera. Ya, ahí ustedes tienen mi correo, ricardo.pruneda@vm.cl. También pueden escribirme a través de la página, ¿cierto? Consulta al docente. No recuerdo bien el apartado, pero pueden hacer también las consultas, dudas que tengan a través de esa plataforma. Disponibilidad que tengo, además de la clase para resolver dudas, son los días viernes en la mañana, jornada de mañana. Por lo tanto, si alguien de ustedes en algún minuto quisiera conversar conmigo, resolver algún problema, etcétera, me envía un correo, un mensaje y coordinamos una reunión para el día viernes durante la mañana. Bien, esa es la información. Algunos propósitos y fundamentos del curso. Dice, la asignatura da a conocer el rol de la gestión financiera y su organización en las empresas, identificando las principales decisiones de inversión y financiamiento que enfrentan las organizaciones y proporcionando herramientas que permitan determinar las opciones de inversión y financiamiento más convenientes desde un punto de vista económico. Los resultados de aprendizaje y contenidos clave son los siguientes. Primero, interpretar estados financieros analizando el comportamiento de las organizaciones en el mercado para la toma de decisiones. Por lo tanto, vamos a comenzar con una introducción a lo que son las finanzas. Vamos a recordar lo que es el balance, estado de resultados, flujo de efectivo y recordar, o si no lo han visto, qué son los indicadores financieros y su interpretación. Lo segundo es reconocer el rol de los procesos financieros en las organizaciones, considerando para ello las distintas técnicas de análisis para el correcto funcionamiento en el mercado. Aquí vamos a ver fuentes de financiamiento y vamos a revisar lo que son las matemáticas financieras que nos van a permitir desarrollar la última sesión, digamos, la última unidad del módulo, ¿ya? Que está asociado a los resultados de aprendizaje número 3, que dice interpretar indicadores financieros considerando las diferentes herramientas acordes a la organización que permitan medir su desempeño. Aquí vamos a ver flujos de caja, vamos a ver indicadores financieros y vamos a interpretar estos indicadores para poder tomar decisiones financieras. La metodología de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Dice, la metodología de enseñanza y evaluación se basa en la organización de las unidades de aprendizaje, enfatizando el rol activo del estudiante. Por tanto, la estrategia docente integra clases expositivas y participativas, desarrollo de casos y aplicaciones de conceptos a situaciones reales y o simuladas, investigaciones en Internet y lecturas seleccionadas. La evaluación de los aprendizajes buscará verificar la comprensión y aplicación de los conceptos estudiados en el curso. Adicionalmente, privilegiará el saber aplicar los conceptos a situaciones reales y o simuladas. En consecuencia, los estudiantes serán evaluados a través de controles de aplicación o de lecturas seleccionadas, desarrollos de casos en forma grupal y o individual en clases y certámenes individuales acumulativos con énfasis en la aplicación de conceptos. Se consideran las siguientes acciones: clase presencial tipo clase teórica,
conversar con los estudiantes, lección magistral. Clase presencial, tipo taller, seminario taller, construir conocimiento con la interacción y la actividad de estudio de casos, resolución de problemas. Clase presencial, tipo clase práctica, mostrar cómo actuar, resolución de problemas y aprendizaje basado en problemas. Clase no presencial, tipo trabajo en grupo, que aprendan entre ellos, aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en problemas. Clase no presencial, tipo trabajo autónomo, desarrollar capacidad de autoaprendizaje, aprendizaje por proyecto. ¿Cómo vamos a evaluar? 3 certámenes que ponderan un 25% cada uno, ¿ya? Controles cuyo promedio pondera un 25% de la nota de presentación, y finalmente la nota de presentación a examen corresponde a un 70%, disculpen, la nota final corresponde al 70% de la nota de presentación más la nota de examen que corresponde a un 30%. Se pueden eximir ustedes, ¿cierto?, con nota 5.0, siempre y cuando no tengan ninguna nota roja, ¿ya? Ese es el criterio que se ha estado tomando en esta modalidad online. El primer certamen lo tendríamos el lunes 12 de abril, el segundo el 17 de mayo y el tercer certamen el 21 de junio. ¿Ya? Esas serían las fechas programadas. Las reglas del curso dicen: la asignatura se aplican las condiciones reglamentarias generales de la escuela y la universidad. Los alumnos deben cumplir con una asistencia mínima de, ahí dice 80%, pero eso se flexibilizó y hoy día está en un 70%. ¿Ya? Esa es la asistencia mínima, un 70%. La existencia de un certamen deberá justificarse ante la jefatura de carrera. Solo los alumnos debidamente justificados por esta podrán rendir un certamen de regularización al final del semestre. La inasistencia a los controles se califica con 1.0. Esos no son recuperativos. La evaluación de la asignatura se realizará a través de una nota de presentación examen, de ponderación 70% de la nota final, y examen de ponderación 30%. Un alumno podrá eximirse de rendir examen si su nota de presentación cumple las condiciones del reglamento de la universidad para este propósito. Ya les mencioné que ahora pues es de un 5.0 sin ninguna nota roja. ¿Sí? Bueno, ustedes van a poder ver en detalle la planificación de actividades. Hoy día vamos a comenzar con una introducción a las finanzas. Vamos a revisar el balance, el estado de resultado, principalmente. Vamos a estar trabajando en esta unidad las próximas 3 o 4 sesiones. Ya vamos a estar trabajando en esas temáticas. Luego vamos a entrar a lo que son las fuentes de financiamiento, matemáticas financieras, para finalmente llegar a lo que es el flujo de caja. ¿Bien? La última semana, que corresponde al 28 de junio, ¿ya? Se realiza ahí un certamen de regularización. Si es que algún estudiante faltó algún certamen, esa es la fecha donde lo pueden recuperar. Recuerden que ustedes solamente pueden recuperar una nota de certamen. Es decir, si ustedes faltan a 2 certámenes, solamente pueden recuperar una y la otra queda con evaluación 1.0. Por lo tanto, si es que faltan a uno, traten que no sea más que eso, ¿ya? Recuerden que solamente pueden recuperar una nota. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con respecto al sílabus o que puedan tener ustedes? Ya, perfecto. Cualquier inquietud que ustedes tengan, me lo pueden mencionar o me lo escriben. Ya me lo escriben al chat y vemos el punto. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción a lo que son las finanzas. Puede que a lo mejor sea un poco complejo, pero todo lo que yo les voy a conversar en esta introducción
lo vamos a ir desarrollando en las primeras sesiones, ¿ya? Así que eh, tomen atención porque esto lo vamos a ir trabajando semana a semana. Entonces lo vamos a revisar de inmediato. Bien, entonces vamos a comenzar con contabilidad y finanzas. Entonces, a modo de introducción, hay algunos autores que proponen las siguientes definiciones. ¿Ya? Solomón, en el año 63, dice que la administración financiera implica decisiones de inversión, financiamiento y administración. Otro autor, en el año 86, Rappaport, plantea que el principal objetivo de cualquier empresa comercial es maximizar el valor a los accionistas. Entonces vamos a ver algunos conceptos, ejemplos de estos roles de la administración financiera, entre ellos decisiones de inversión, financiamiento, administración. Entonces veamos acá una noticia que decía lo siguiente: Sky y Latam destinarán cerca de 1.500 millones a una nueva flota. ¿Bien? Esto es una noticia del año 2018 que tiene relación directamente con temas de inversión, decisiones de inversión, en este caso destinados a una nueva flota. ¿Ya? Son algunos ejemplos asociados a cuál es el rol del administrador financiero. La fuente ahí yo se las dejé, si alguien después los quiere revisar. Acá tenemos otro tipo de decisión financiera, dice Vivo Corp, concreta colocación de bonos de largo plazo por 2 millones de UF. Nosotros vamos a ver fuentes de financiamiento y ahí vamos a ver fuentes de financiamiento como crédito bancario y vamos a ver bonos, vamos a revisar probablemente también un poco de acciones, ¿no? Por lo tanto, aquí hay otra acción relacionada al rol financiero que tiene que ver con obtener financiamiento como lo propone esta empresa. Aquí, por ejemplo, dice Cencosud Shopping. Esto fue, déjenme ver, no tengo la fuente. Ya tiene que haber sido entre el 2018 y 2020. Dice, Cencosud Shopping protagoniza la mayor apertura a la bolsa de la historia de Chile y recauda más de 1.000 millones de dólares. Aquí exactamente lo mismo. Hay una acción de financiamiento, pero a diferencia del caso anterior, no fue con bonos, sino que fue con acciones. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a proponer lo siguiente: tomar decisiones financieras implica primero entender nuestro rol fiduciario y saber para quién trabajamos: accionistas, acreedores u otros stakeholders. Un fiduciario, ¿ya?, es una persona que administra el dinero o los bienes de otras personas. Si usted es designado como fiduciario, usted está obligado por ley a administrar el dinero y los bienes de la persona para el beneficio de esa persona y no para el suyo propio. ¿Ya? Entonces ese es el rol y se asume, ¿cierto?, que para aquellos administradores que están a cargo de áreas financieras, tienen ese rol fiduciario, ¿ya? Que ustedes están trabajando para otras personas y no para el beneficio propio. ¿Ya? Se parte de esa base. Luego, entender cuál es el objetivo nuestro principal. ¿Ya? ¿Qué queremos? Generar mayor riqueza, mayor tamaño en ventas o personal, mayor impacto en la comunidad, mejores chances de subsistencia de la empresa, etcétera. Es súper relevante saber cuál va a ser el rol de este financiero en una organización. ¿Ya? Entonces, como vemos, no necesariamente tiene que ver con generar mayor valor, riqueza, sino que pueden haber otro tipo de objetivos. ¿Ya? Crecer en ventas, crecer en equipo, en personal, o generar mayor impacto en la comunidad. ¿Ya? También entender cómo nuestras decisiones afectan el objetivo de nuestro principal. Es decir, acá el financista propone modelos de negocios financieros,
valoración, ¿ya? Cómo evaluar cuánto cuesta una organización, cuánto vale un negocio, y temas relacionados al financiamiento, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a ir apuntando a ese tipo de acciones. Entonces vamos a ver algunos conceptos para poder entender qué es lo que está revisando el tema contable financiero, ¿ya? Vamos a ver la empresa y su propiedad y propósito. Entonces, antes de comenzar, me gustaría comentarles por qué nosotros estamos estudiando contabilidad y finanzas. Ustedes están estudiando una carrera, ¿cierto?, de administración de negocios turísticos y hoteleros. Y al tener la connotación de administradores, los administradores eh, agregan valor en distintas áreas funcionales, ¿ya? Administración, eh, marketing, marketing y ventas, digamos, áreas financieras, áreas operacionales, ¿ya? En operaciones nos referimos a todos los temas logísticos, temas relacionados a las compras, temas relacionados a la distribución. Esas son áreas funcionales donde los administradores tienen participación. Por lo tanto, no podemos dejar las finanzas de lado y hay que entender y conocer qué son las finanzas en la organización. Por eso que ustedes tienen estos cursos de carácter financiero, ¿ya? Si bien es una carrera de la industria del turismo, necesitan conocer o tener estos conocimientos si es que algún día, ¿cierto?, llegan a administrar un negocio con vocación turística, ¿ya? Ese es el por qué lo vamos a hacer. Poder gestionar los temas financieros de la organización. Entonces hay que entender primero la empresa. Entonces cuando se crea una empresa, cuando se constituye una empresa, generalmente se hace con dos fuentes, ¿ya? Una fuente es el capital, que ahí aparece con una letra E, que corresponde al equity. El equity, si ustedes lo ven en bibliografía, es el capital, es el aporte que hace el accionista o el dueño de un proyecto que lo coloca a disposición, ¿cierto?, de una empresa. Y por otro lado, aparece la deuda, que es aquella parte de la inversión que no corresponde al capital del dueño, sino que se lo consiguen con terceros. Y esta deuda puede ser deuda bancaria, puede ser deuda a través de bonos, puede ser una deuda a través de la emisión de acciones. Entonces, teniendo el capital, que es este equity, más los créditos o los préstamos que podemos conseguir o financiamiento externo, nosotros tenemos lo que vamos a llamar activo neto. Deuda más equity, nosotros le llamamos el activo neto, que es lo que estamos colocando a disposición de la empresa para poder crear algo, ¿ya? Probablemente vamos a comprar un activo fijo y vamos a empezar a crear nuestro negocio y empezar a generar flujos. Vamos a generar flujos, vamos a generar ingresos con estas dos fuentes, el capital y la deuda. Entonces, imaginemos, tenemos ya un capital, ¿cierto? Nos conseguimos también recursos con fuente externa y vamos a tener un capital. Imaginemos que nosotros nos ponemos a pensar en nuestra empresa y vamos a adquirir con estos activos, o sea, con estos recursos vamos a comprar un activo neto que corresponde a una vaca. Ya vamos a tener una vaca con la cual vamos a hacer negocios, por lo tanto, con esta vaquita nosotros vamos a empezar a generar ingresos. ¿Ya? Podríamos hacer distintas actividades con la vaca. Podríamos tener distintos modelos de negocio. Es decir, podríamos vender leche, podríamos usarla para temas de publicidad, ¿ya? O finalmente también podríamos faenarla, ¿cierto?, y vender la carne. O podríamos también vender queso, etc. Podríamos tener una serie de modelos de negocio para generar flujos. Por lo tanto, vamos a comenzar a realizar flujos. Y cuando creamos estos flujos, donde vamos a tener ingresos, pero también vamos a tener costos, ya también vamos a tener egresos, nosotros vamos a crear lo que es el flujo de caja.
Este flujo de caja nosotros lo vamos a ver en la última unidad del curso, ¿ya? Cómo se crea este flujo de caja para poder evaluar un proyecto. Principalmente, cuando nosotros creamos los flujos, vamos a obtener ingresos por lo que vendemos, por el producto o servicio que vende una empresa, pero vamos a tener egresos. Y esos egresos, primero, tienen relación con pagar intereses, ¿ya? A quien nos realizó algún tipo de préstamo o de la manera como conseguimos financiamiento. Es decir, si acá conseguimos un préstamo bancario, conseguimos recursos a través de la venta de bonos o a través de la venta de acciones, yo tengo que pagar, ¿ya? En el caso de un préstamo bancario, yo tengo que pagar intereses y además tengo que ir amortizando esos préstamos. Por lo tanto, van a ser parte de mis egresos. Eh, en el caso del dueño que colocó un capital, ¿ya? Aquel que tenía recursos y los colocó a disposición de la empresa, a él se le va a tener que pagar dividendo, ¿ya? O recompra neta de acciones, ¿ya? Ellos tienen, digamos, lo que llamamos las utilidades, ¿ya? Las utilidades van a venir dadas tanto por los dividendos o también por la recompra neta de acciones. Es decir, en la medida que hay utilidades, hay dos maneras de entregarla, o a través de un dividendo, que sería recursos en efectivo, o las acciones de la empresa, que eventualmente las podrían vender. Por lo tanto, esos son los principales egresos que va a tener la organización, ¿ya? Ahora, vamos a ver la estructura, vamos a recordar la estructura de lo que es un balance, lo vamos a revisar el día de hoy también. Conceptos de inversiones, financiamiento y rentabilidades contables. Lo que está por este lado es la estructura de un balance, ¿ya? Un balance muestra todo el activo y todo el pasivo que tiene una empresa. El activo es todo lo que tiene a favor y el pasivo es todo lo que debe. ¿Qué es lo que tiene una empresa? Por ejemplo, tiene recursos en la caja, tiene recursos financieros en la cuenta de banco, tiene clientes. Los clientes son aquellos que nosotros le vendemos, pero a la confianza, ya sin tener algún documento firmado, sino que son las personas que a nosotros nos deben porque vendimos algún producto o servicio y nos tienen que pagar. Eso es algo que la empresa tiene a favor. La empresa también podría tener mercaderías, inventarios. A eso nosotros le llamamos el activo circulante. Y aquellos máquinas o aquellos activos que están sujetos a depreciación, que es un concepto que vamos a ver también más adelante, le llamamos el activo fijo. Generalmente aquí están las construcciones, están las máquinas, están los vehículos, están las herramientas. Eso es todo lo que una empresa tiene a su favor. Y por otro lado, todo lo que una empresa debe. Principalmente tiene cuentas por pagar, tiene salarios por pagar, impuestos por pagar, deudas de corto plazo. Ese sería entonces el pasivo circulante, ¿ya? Le llamamos el pasivo circulante. Y el pasivo de largo plazo corresponde a deudas que la empresa puede contraer de largo plazo y el patrimonio neto o el equity, que es lo que colocan los accionistas o los inversionistas en el proyecto al inicio. Eso es una deuda que tiene la empresa con aquellos que invirtieron, ¿ya?, el capital. Ese es el patrimonio, ¿ya? Y la deuda de largo plazo corresponde a la parte eh, donde se consiguieron financiamiento externo, ¿ya? Y de acuerdo al principio de partida doble que se ve en contabilidad, siempre el activo total debe ser igual al pasivo, ¿ya? Esa es la primera estructura que nosotros vamos a ver. Ahora aquí hay una distinción técnica que dice lo siguiente. Fíjense que en el pasivo de circulante, si yo tomo todo el pasivo circulante, después esto nosotros lo vamos a ver con números, ¿verdad? Lo vamos a ver conceptualmente ahora. Si nosotros tomamos todo el pasivo circulante y al pasivo circulante le restamos la deuda de corto plazo,
A eso nosotros le llamamos los recursos espontáneos, ¿ya? Llamamos los recursos espontáneos. Entonces, anoten por ahí, si es que están con algún tipo de cuaderno para tomar apunte, los recursos espontáneos se calculan tomando el pasivo circulante total y restándole la deuda de corto plazo. Eso me entrega a mí lo que son los recursos espontáneos. Y eso nos da un valor. Y fíjense después que si al activo total yo le resto esos recursos espontáneos, me queda lo que es el activo neto. Recuerden que el activo neto es lo que pone a disposición a la empresa el capital inicial, ¿ya? El capital inicial que colocan los dueños, más el financiamiento externo, que es, les dije yo, podía ser deuda bancaria, emisión de bonos, emisión de acciones, ¿ya? Bueno, y la pregunta es, ¿y estos activos que faltarían acá arriba? Eso se está financiando con los recursos espontáneos. Entonces, fíjense, ¿qué son los recursos espontáneos? Son salarios por pagar, ¿ya? Son impuestos por pagar, son cuentas por pagar. Imaginemos que estas cuentas por pagar son cuentas que les debemos a los proveedores. Entonces, cuando las empresas, por ejemplo, pagan a los proveedores a 120 días, lo que está ocurriendo es que los proveedores están colocando algún tipo de mercadería, por ejemplo, a favor de la empresa, pero que la empresa se los va a pagar en el futuro. Por lo tanto, eso es una fuente de financiamiento también, ¿ya? Todo esto que debe la empresa lo tiene a favor. Por lo tanto, se está financiando con deuda, pero deuda que viene por proveedores, puede venir por los mismos trabajadores, porque yo le puedo tener ahí los salarios por pagar, o los impuestos por pagar. Entonces, por eso que es importante este concepto, los recursos espontáneos, porque de cierto modo financian, ¿ya?, la operación del negocio. Entonces, técnicamente, recuerden, si al pasivo circulante le restamos deuda de corto plazo, tenemos recursos espontáneos. Y si al activo total de la empresa le restamos los recursos espontáneos, obtenemos el activo neto. Y el activo neto considera lo que colocan los inversionistas y la fuente de financiamiento, sea a través de deuda, bonos o acciones. ¿Sí? Después, el otro documento que vamos a ver nosotros es el estado de resultado. El estado de resultado de la empresa para conocer si es que en un periodo tuvo pérdida o ganancia es el estado de resultado, que generalmente lo que figura ahí son las ventas, ¿ya? A las ventas se le resta el costo, el CMB, costos de mercancía vendida, cuánto me costó a mí, los insumos, por ejemplo, las materias primas para poder vender, entran todos los gastos de administración, ahí entran los salarios, pago de internet, cuentas básicas, remuneraciones, etcétera. Le restamos la depreciación, que es un concepto que vamos a revisar próximamente, y eso nos entrega lo que vamos a llamar el EBIT, ¿ya? El EBIT. A eso que vemos ahí, ventas menos costo de mercancía vendida, menos gasto de depreciación, menos gasto administrativo, el EBIT. Y con el EBIT, ¿ya?, con ese cálculo nosotros podemos calcular el primer indicador financiero, que le vamos a llamar ROCE. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando revisemos indicadores. Cuando revisemos indicadores vamos a recordar o a fortalecer el concepto del ROCE. El ROCE es la rentabilidad sobre el capital empleado y es uno de los principales indicadores de rentabilidad para conocer cuánto está generando el negocio realmente, cuánto es lo que está generando la rentabilidad sobre el activo neto. Y eso se toma tomando el EBIT y eso se divide por el activo neto, ¿ya? Entonces, hoy día solamente lo estamos viendo a modo conceptual, más adelante nosotros lo vamos a calcular, ¿ya? Vamos a tener un balance, vamos a tener un estado de resultado y vamos a calcular el ROCE para conocer realmente cuál es la rentabilidad
de nuestro activo neto. Entonces ese es uno de los indicadores más importantes para conocer realmente la rentabilidad que generan las inversiones realizadas por los dueños y por este financiamiento externo. Si a nosotros al EBIT, le restamos los intereses, los intereses es lo que vamos a pagar nosotros por las deudas, tanto de corto plazo como de largo plazo, vamos a tener el EBT. El EBT. EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes, es decir, ganancias antes de intereses y impuestos. EBT son ganancias antes de impuestos. O sea, es decir, acá le estamos restando intereses, por eso es que de EBIT pasó a EBT, ¿no? Luego, si yo a este EBIT le resto los intereses, tengo el EBT, y luego le resto los tributos o los impuestos, que en el caso de Chile, el impuesto a la utilidad está en torno al 25 o 27%, ¿ya? Si yo resto finalmente los impuestos, tengo las ganancias o pérdidas de la empresa. ¿Ya? Tengo las ganancias o pérdidas. Y con esa ganancia o pérdida yo puedo construir un nuevo indicador financiero, que es el ROE. ROE significa rentabilidad sobre el equity, ¿ya? Rentabilidad sobre el capital. Y eso se toma tomando estas ganancias y se divide por el equity. El equity, recuerden que es el capital que colocan los dueños de la empresa. Entonces ahí podemos saber cuál es la rentabilidad que le estamos generando a los dueños de la empresa. Y eso lo vemos con el ROE. ¿Ya? Entonces estos son dos indicadores de rentabilidad muy relevantes que nosotros los vamos a volver a trabajar, pero con números. ¿Ya? Ahora solamente lo estoy mencionando de manera conceptual. ¿Ya? Entonces vamos a ver unos últimos conceptos que corresponde a la NOF. ¿Ya? Vamos a ver un concepto que es la NOF. Entonces, imaginemos que tenemos la siguiente estructura. Tenemos activo circulante, donde tenemos caja, clientes, mercadería. Tenemos el activo fijo, que es edificios, maquinaria. Y en el pasivo tenemos circulantes, ¿cierto? Que son proveedores, otras cuentas por pagar, impuestos por pagar. Y tenemos largo plazo, deuda de largo plazo y el patrimonio neto. ¿Ya? Entonces, recordemos, si a nosotros al pasivo circulante le restamos la deuda de corto plazo, tenemos los recursos espontáneos. Y fíjense si acá, que acá aparece el otro concepto. Anótenlo por ahí. Si al activo circulante le restamos los recursos espontáneos, ¿ya? Si al activo circulante le restamos los recursos espontáneos, tenemos la necesidad operativa de fondos, que es la NOF. ¿Ya? Y la NOF es relevante porque la NOF nos va a decir los recursos que necesita la empresa para poder operar. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula eso? Tomando el activo circulante menos los recursos espontáneos. ¿Ya? Esa es la NOF. Y esta NOF nos va a permitir lo siguiente. Fíjense que si a esta NOF, ¿ya? Si a esta NOF, a la necesidad operativa de fondos, le restamos la deuda de corto plazo, obtenemos eso que está acá, que corresponde al capital de trabajo. ¿Ya? Al capital de trabajo. Y el capital de trabajo es súper relevante porque fíjense que el capital de trabajo es parte de la deuda de largo plazo y patrimonio neto. ¿Ya? Por lo tanto, el capital de trabajo es una inversión. Y eso significa que es una inversión de largo plazo. El capital de trabajo a nosotros nos permite que una empresa pueda funcionar y no
y no se quede sin fondos, ¿ya?, para parar su producción, ¿ya? Por eso que el capital de trabajo es relevante. El capital de trabajo permite que la empresa pueda realizar sus operaciones sin problema, ¿ya? Entonces, contablemente, de esa manera nosotros podemos obtener cuál es el capital de trabajo que requiere la empresa. Y ese capital de trabajo se tiene que financiar con recursos de largo plazo y no de corto plazo. Esa es una distinción técnica. Capital de trabajo es una inversión, por lo tanto se financia a largo plazo. Y esta es una manera contable de cómo lo podemos calcular. Entonces, revisemos de nuevo. Cuando nosotros tengamos un balance, lo primero que vamos a obtener son los recursos espontáneos. Entonces ya sabemos que los recursos espontáneos es el pasivo circulante más la deuda, menos la deuda de corto plazo. Lo vamos a calcular. Luego vamos a obtener la necesidad operativa de fondos, que va a ser todo el activo circulante, menos el pasivo, disculpen, menos los recursos espontáneos. Ahí vamos a tener la necesidad operativa de fondos. Y si a esa necesidad operativa de fondos nosotros le restamos la deuda de corto plazo, vamos a obtener el capital de trabajo de la empresa. Entonces esto es otro concepto también relevante para la organización, porque el capital de trabajo es lo que la empresa requiere para poder realizar sus operaciones sin tener problemas de liquidez, ya no tener problemas de billete, por llamarlo de alguna manera, ¿ya?, que pueda seguir trabajando. Entonces yo se lo he mostrado en esta introducción de manera conceptual, pero de a poco lo vamos a ir llevando a los números. Por lo tanto, yo los invito a que en la semana vuelvan a ver esta primera parte introductoria de los principales conceptos contables, que ojalá en el mediano plazo y en el corto plazo no se les olvide, porque ustedes lo van a escuchar por ahí. Van a escuchar balance, activo, pasivo, recursos espontáneos, necesidad operativa de fondos, capital de trabajo, y con estas figuras que yo les muestro podrían recordarlo de una manera más ágil, ¿ya? O sea, estamos tratando de simplificar conceptos medios técnicos duros, lo estamos tratando de llevar a un plano de mejor entendimiento, ¿ya? Sin embargo, si ustedes tienen dudas, me lo pueden ir preguntando, y más adelante, cuando veamos ya con números, también vamos a recordar este ejercicio. Entonces, en esta introducción, lo primero es que la empresa es un vehículo legal de inversión, ¿ya? Eso es lo primero. Una organización es un vehículo legal de inversión donde van a haber recursos propios y donde van a haber fuentes de financiamiento externas a través de, les decía yo, préstamo bancario, emisión de bonos o emisión de acciones. El objetivo, si es con fines de lucro, entonces lo que estamos haciendo ahí es maximizar la rentabilidad o valor económico de la empresa, ¿ya? Principalmente nosotros nos vamos a enfocar en ese objetivo, fines de lucro, maximizar la rentabilidad o valor económico para los accionistas. ¿Quiénes son los propietarios de la empresa? Nosotros veíamos que habían dos: los accionistas, que son los que ponen el capital propio, y acreedores financieros, ¿ya? Esas son las dos fuentes. Y decíamos que la suma de estas dos fuentes nos dan a nosotros el activo neto, ¿ya?, con el cual se comienza la actividad económica, ¿ya? El activo neto, entonces, es el aporte de los accionistas y los acreedores financieros. ¿Cuál es la función del directorio? Velar por el bien de la empresa. Si empresa, digamos, sí, la empresa es igual a los propietarios, es igual al activo neto, entonces el bien es maximizar el valor del activo neto económico. Ese es el objetivo que tiene un directorio, y si no es un directorio, va a ser el rol del gerente de finanzas o el administrador de finanzas. Lo que va a querer siempre es maximizar el valor del activo neto económico. Bien. Bien, entonces lo que vimos recién fue una introducción, ¿cierto?, a recordar lo que era un balance principalmente, ver que tenían activos y había un pasivo,
y aparecieron conceptos nuevos que a lo mejor los vieron, que tenían relación con los recursos espontáneos, con la necesidad operativa de fondos y con el capital de trabajo. Pregunta para ustedes. ¿Todos los que están presentes vieron lo que era un balance? ¿O hay alguien que nunca lo ha visto? Ya, gracias, Bastián. ¿Alguien más que no lo haya visto? Ya, ya, Leandro, bien. Entonces, no se asusten, ya, no se asusten, porque esa estructura que nosotros vimos, que probablemente es algo nuevo y que no lo pueden, digamos, madurar rápidamente, vamos a empezar a hablar de dónde proviene este, este balance. Ya vamos a ver de dónde, de qué cuenta se construye y por qué toma esa forma. Bien. Son las 10:20. Vamos a hacer un break de 10 minutos y vamos a continuar con la segunda parte de la clase del día de hoy. Bien, así que lo dejamos hasta acá y en 10 minutos continuamos con conceptos básicos contables financieros. Así que lo espero en 10 minutos.